here comes the, y'all don't really want it like that. Yeah. Here comes the, no, here comes the, oh, here comes the, y'all don't really want it like that. Yeah. Here comes the, no, here comes the, oh, here comes the, y'all don't really want it like that. double L. I said so, I keep big bills up in my heart on the dirty like blood, so ain't got no twist in my head, but I'm still dreadful, and I got plenty of bread, so I go to bed full. I'm in it to win it, I'm all in. I might call you my cuz, young blood, but we ain't kidding. You think of jumping, man, you best think again. The dirty, I'm the type of man that might go broke for revenge. Had some not so nice friends, kick the door off the hinge, take the door off your bins, pop four of your friends, man, please. This here ain't cynical, me no subliminal, I'm physical, financial, and mental to be a general. Estimado Federico Pizarro, ¿cómo estás, amigo? Mi querido Jorge Castillo, aquí feliz para grabar el programa 19 de Touch, Bolas y Más. Qué rápido se ha ido esto, ya 19 programas. Contento y feliz de hablar de Touch el día de hoy. Así es, mi querido Fede, muchas gracias a todos los que nos escuchan. Un saludo a los que nos han hecho favor de suscribirse al canal. Y bueno, pues vamos a empezar con el tema de hoy, que como bien apuntas, hablaremos de fútbol americano, pero esta vez no de la NFL. Hablaremos del fútbol colegial. ¿Qué vamos a platicar, mi Fede? Pues efectivamente hoy vamos a hablar del tocho colegial de la Unión Americana, ahí de Gringolandia, que a final de cuentas es el que da el semillero tanto de la atención de la mayoría de los espectadores en Estados Unidos. El prime time del sábado en la noche lo tiene el fútbol americano colegial, y además pues también dota de todos los jugadores, o de una muy buena parte de ellos, a la liga profesional, a final de cuentas, ¿no? Así es, sin duda. Bueno, pues yo te diría que es el único semillero, aunque de pronto hay programas de exportación de jugadores, tanto de Europa, de Asia, ahora de México, a través de Canadá o en directo, pero pues sin duda alguna el semillero al 99% de la NFL es el fútbol colegial. Sí, es donde se crean las identidades, se crean rivalidades, y a final de cuentas tiene una connotación muy importante para las universidades desde la óptica económica también, ¿no? Hay muchas universidades que pues tienen sus presupuestos, en algunos casos muchos, fincados en la obtención de lo que puedan generar sus equipos colegiales en derechos de transmisión, en, por supuesto, que la propaganda que te pueda poner, la venta de las camisetas, etcétera, ¿no? Hay universidades realmente muy, muy importantes en cuanto a su dependencia de lo que genere sus equipos colegiales. Y sobre todo el fútbol americano. El fútbol americano es el deporte que más aporta en términos presupuestales de derechos de transmisión a las universidades. Y los que ganan los tazones, que tienen la oportunidad de estar en los tazones, que es precisamente el tema de hoy, pues reciben fuertes cantidades de dinero. Completamente. Fíjate que es interesante, ¿no? Porque la mayoría de las personas consideran que existe una sola, vamos a llamarle asociación colegial, que conlleva a todas las universidades que participan en este deporte, y no es así, ¿no? Así como aquí en México, en otro nivel, en otra escala, y quizá por las razones malentendidas, existe la Liga de las Universidades Públicas y luego la Liga Intertec, ¿no? Que en su momento eran una sola. La UNEFA y la CONADEIP, ¿no? Exactamente. Pues allá, y bueno, aquí como se enojaban los de la UNAM, que ya no ganaban, entonces pues hicieron su liga, ¿no? Pero bueno, ese es otro tema. Allá pues también existen dos o más asociaciones, no solamente la NCAA, existen otras como la NAIA, la National Association Intercollegiate Athletics, que es curiosa porque esta asociación tiene universidades de Estados Unidos, de Canadá y de Bahamas, tiene 287 universidades y 27 conferencias. No es una liga pequeña, sin embargo, pues no tiene difusión y tampoco tiene el nivel como sí tiene la NCAA, la National Collegiate Athletic Association, que a su vez tiene 3 divisiones, siendo la mejor la primera, que tiene 2 subdivisiones, donde, digamos, la segunda división de la División 1 sería la FCS, la Football Championship Subdivision,
y la primera, la FBS, ¿no? La Football Bowl Subdivision, donde están las mejores conferencias, donde están las mejores universidades, ¿no? Así justo es, Fede. Sí hay un montón de... El deporte de Estados Unidos es cosa seria. Y entonces al final del día, no todos tienen las capacidades para poder jugar en estas grandes universidades, aunque a pesar de que reciben a grandes cantidades de jugadores, pues siempre necesitaremos a los peces payaso de Aruba, ¿no? Vamos a decir que así se llamara el equipo. No tengo ni idea cómo se podría llamar, pero sí efectivamente, pues tienen diferentes asociaciones de equipos de fútbol americano. Sí, pero fíjate, en esta última que hablábamos de la División 1, la División 2 y la División 3, si tú estás en la División 1, pero en la segunda división de la División 1, es decir, la que denominan FCS, tú no puedes jugar en la División 1 si no tienes cuando menos cada 15 días en tu estadio a 15,000 espectadores. Es una de las primeras, digamos, condicionantes que te dan, ¿no? 15,000 espectadores promedio no es menor, aunque los que están en la División 1 de las universidades buenas, que ya asumimos que además tienen estadio, que ya es algo que tiene que ser sine qua non, tienen promedios de entradas de más de 35,000 espectadores por juego, ¿eh? Sí, lo que pasa es que aquí juega mucho el tamaño de las universidades. Entonces, así como aquí tenemos al CONALEP, ¿no? Donde educación es técnica y progreso, y donde tenemos al Grupo Cultural ISEL y algunas otras, en Estados Unidos existen ese tipo de universidades, que su plantilla de estudiantes pues es muy pequeña, y entonces obviamente los aforos de los estadios, que además tienen grandes infraestructuras, aunque son universidades más pequeñas, tienen tremendas infraestructuras, y pues al final no les puedes pedir lo mismo en cuanto a capacidad de llenar tus estadios, ¿no? No, claro que no, y la derrama económica pues es completamente diferente, ¿no? Por supuesto, ¿no? Pero bueno, Así ya es. centrándonos en lo que sería la División 1 con sus principales conferencias, que son las que salen los tazones más importantes, pues se dice que hay 11 conferencias muy importantes, de las cuales todavía más o menos la mitad son las que aportan a los principales equipos que disputan los tazones, más algunos equipos que están ahí en independientes, ¿no? Quizá un equipo independiente muy importante que juega tazones y que sí es considerado, pues es precisamente Notre Dame, ¿no? Notre Dame. Y te encuentras también universidades que están en División 1 en estas conferencias que también no las conoce absolutamente nadie, ¿no? Es una cantidad de equipos y una cantidad de partidos que es difícil darle seguimiento, y esto que acabamos de platicar en 5 minutos, pues es bastante complejo, ¿no? Así Sin es. embargo, pues nuestra intención es precisamente platicarles cuáles son los principales tazones, de dónde vienen, quiénes juegan, y bueno, pues darle un poquito de clarificación a este tema, ¿no? Así es, y vamos a llegar hasta el College Football Playoff, que es lo que ahora determina quién es el campeón de la NCAA, pero esto ha pasado por historia, no viene, esto es desde 2014 para acá, previo a ello estaba el Bowl Championship Series desde 1998, y pues al final del día, los equipos colegiales que disputan los tazones y el campeonato, pues siguen siendo, aunque ahora ya de forma mucho más sofisticada y mucho más precisa, siguen siendo por votación, ¿eh? Sí, siguen siendo por votación, digamos, el ranking que se da cada semana para ir haciendo el ranking. Recordemos que ahora los 4 primeros del ranking juegan una semifinal, que se juegan, ahora se utilizan esas semifinales que se van rotando en los tazones principales, ya platicaremos cuáles son, y después un juego de campeonato nacional fuera de los tazones, una semana después de ese 1 de enero, por lo general, ¿no? Puede ser el 8 o el 10 de enero, donde ya se juega esa final. Antes no era así, antes se elegía al 1 y al 2 y se programaba ese juego en alguno de los tazones más importantes para elegir al campeón. Todavía queda la posición de que hay alguna universidad que tenga un récord invicto, que hay varias, que no juega en una conferencia tan buena y que no es elegida dentro de estos 4 primeros, ¿no? Un poco lo mismo que ha venido pasando, para hacerle un símil a los futboleros, con la Copa de la Champions, ¿no? Ya no vamos a ver nunca que gane la Estrella Roja de Belgrado, ¿no? Porque
pues ya no se tienen esas connotaciones de lo que eran realmente campeones y subcampeones. Bueno, aquí es un tanto más reciente cómo se da ese playoff, pero siempre a través de una votación de expertos, ¿no? Así es, y antes estaba mucho más complicado, porque entonces podía ser que el 1 le ganara al 2 por paliza, no sé, que se suelen dar en el fútbol colegial, 54-13, y de pronto el número 4 le ganara al número 3 por paliza, y de pronto entonces quedaba un poco la duda si el número 4 era mejor que el número 1, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Y lo que todavía se da, ¿no? Por ejemplo, la Universidad de Central Florida, que tiene muchos años, me parece que son 2 o 3 años que todavía no pierde ningún partido, y sin embargo nunca es puesta dentro de los 4 primeros, porque pues muchos de sus juegos los juegan en una conferencia que es bastante más, pues vamos a llamarle mediocre que las más importantes, ¿no? Como en todo, también tiene que ver los que te venden más derechos de televisión, los que tienen mayores seguidores, más audiencia. Pues es un tema que es difícil de arreglar, ¿no? Pero bueno, entrando en materia, vamos a platicar cuáles son los principales tazones, Jorge. A ver, ¿cómo se originan? ¿Cuáles son? ¿Qué origen tienen? ¿Quiénes lo juegan? Platícame un poco de eso. Vamos a hablar, pues, para hablar de los tazones colegiales, sin duda alguna tenemos que pasar por el abuelo de todos los tazones, ¿no? Que el abuelo de todos los tazones es el Rose Bowl o Tazón de las Rosas. Este es un partido de fútbol americano que se disputa entre, obviamente, equipos de la División 1 de la NCAA, ahora en el estadio Rose Bowl allá en Pasadena, California. Ahora, esto no siempre fue así. Se remonta a 1902, donde se jugaba en el Tournament Park, y hasta 1923 fue cuando se empezó a jugar en el Rose Bowl, ¿no? Sí, este Rose Bowl que se llama así porque imitaron el Yale Bowl, ¿no? Porque el estadio tiene forma ahí de tazón, ¿no? Un estadio cuenco, y que curiosamente esa denominación de un estadio, que además era un juego que se utilizaba como parte de la conmemoración del desfile de las rosas, pues acabó siendo el denominativo de todo lo que son los partidos importantes entre universidades como bowl, ¿no? Es una historia ahí medio tanto torpe, ¿no? Pero así es como se llaman por esa razón, ¿no? Así es. Y es un juego que se juega desde 1902, donde la Universidad de Michigan se enfrentó a Stanford dándole una tremenda paliza de 49-0, ¿no? Allá en 1902, digamos sobre la temporada de 1901, ¿no? Uh-huh. Sí, correcto. Y bueno, por lo general, desde el punto de vista de las conferencias que lo juegan, pues se enfrenta bueno, o así era antes, ¿no? El campeón de la Big Ten, de la conferencia de los 10 grandes, con la Pacific 12, ¿no? Con los 12 del Pacífico. Por dejarles algunos nombres de las universidades que juegan en esas conferencias, pues en la Big Ten está, por ejemplo, Iowa, está Michigan, está Nebraska, y en la Pacific 12, pues está la Universidad de California en Los Ángeles, UCLA, y está USC, la Universidad de California, entonces, del sur de California. Eso era como era antes, y ahora este tazón es uno de los tazones que alberga una de las semifinales que ya explicamos que utilizan a estos tazones principales para esos juegos, y después pues los que van ganando esos partidos pues se van hacia el campeonato nacional, ¿no? Así es, que en el Big Ten de hecho no son 10, son 14 equipos, ¿no? Pero bueno, originalmente eran 10 y por eso se llamó así, y que de hecho el Big Ten pues es una conferencia que está situada geográficamente en las universidades en el noreste de los Estados Unidos, y por su lado el Pac-12 geográficamente está en toda la costa oeste de Estados Unidos y un pedazo del suroeste, ¿no? De Estados Unidos. Correcto. Este es el mismo fenómeno que se da cuando decimos que hay un proyecto inmobiliario que está en residencial Lomas Coacalco, ¿no? Que ni es residencial, ni está en una loma, ni está en Coacalco. Es correcto. Tampoco son los del Big Ten. Correcto, así es. Exacto. Oye, y déjame darte un dato curioso sobre el Rose Bowl.
El Rose Bowl, bueno, pues ya como dijimos, se jugó en el Tournament Park y luego se jugó en Pasadena, California, pero en el año de 1942 el partido se llevó a cabo en el Wallace Wade Stadium, que es el estadio de los Blue Devils de la Universidad de Duke, y esto fue por el ataque a las restricciones que había, pues, de grandes concentraciones de gente en la costa oeste tras el ataque de Pearl Harbor, ¿no? Allá en la Segunda Guerra Mundial. Sí, son esas anécdotas que siempre tienen que ver con el deporte y después de tantos años, pues muchas cosas se van contando, pues correlacionadas a lo que van teniendo esos eventos que tienen más de 100 años, ¿no? Aquí los equipos destacados en el Rose Bowl, pues específicamente la USC, la Universidad del Sur de California, ha aparecido 34 veces para ganarlo en 25 ocasiones. Michigan lo ha ganado 8 de 20 veces que ha acudido, y Stanford, que ha venido a la baja a últimas fechas, que creo que ni rankeado está en este año, pues ha ganado 7 de 15 apariciones, ¿no? Así es, recientemente Stanford tuvo sus mejores épocas con Andrew Luck, ¿no? El Sí. quarterback de Indianápolis que salió de ahí y bueno, pues ahí tuvo una época de oro, pero sí, efectivamente no le ha ido bien. Sí, 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 grandes jugadores de estas universidades, ¿no? Ahí USC, pues estuvo O.J. Simpson, ¿no? Y también estuvo Marcus Allen en aquellas universidades del sur de California. Y en Stanford, pues recordar también a John Elway, ¿no? Aquel jugador que es drafteado en 1983 por los Colts y que declina jugar con ellos y acaba jugando para hacer una carrera prolífica, exitosa y del Salón de la Fama ahí con los Denver Broncos, ¿no? Para Así recordar a es. algunos exponentes de estas universidades. Así es. Y regresando al tema de los tazones, pues bueno, el Rose Bowl pues era el abuelo, ¿no? Pero para 1940, Fede, ya existían 5 tazones, que era el Rose Bowl, el Sugar Bowl, el Orange Bowl, el Sun Bowl y el Cotton Bowl. Estos últimos, el Sugar, el Orange y el Sun, se unieron en 1935 y el Cotton Bowl en 1937. En 1950 ya había 8 tazones, en el 70 eran 11, en el 80 ya eran 15, en 1990 o en los 90 ya eran 19, y bueno, pues eso ha generado que haya un mayor número de participantes de las universidades de diferentes conferencias que tengan oportunidad de exponerse y de ganar dinero a través de la comercialización de derechos televisivos, ¿no? Sí, sí, yo recuerdo que de niño, pues realmente te pasaban a lo mejor un par de días de tazones nada más, ¿no? Y en cambio ahora, pues tienes tazones desde mediados de diciembre, a veces hasta, pues hasta el 1 de enero, con varios tazones ahí sobre la semana de Navidad. Pues esta proliferación de tazones también ha sido, pues, un tema comercial de derechos de televisión, de patrocinadores, etcétera, ¿no? Es difícil a veces seguirles hasta la pista porque toman el nombre ya no del tazón como tal, sino del patrocinador, pero bueno, todo en función del crecimiento comercial que ha tenido el deporte, ¿no? No solamente el fútbol americano colegial, ¿no? Así es, y en esta evolución, digamos, de la famosa tazoniza, ¿no? De la tazoniza de diciembre y enero, o sea, han ido sufriendo una serie de cambios, ¿no? Hasta llegar a lo que ahora es el College Football Playoff, pero habiendo pasado por el Bowl Alliance y por el Bowl Championship Series allá en 1998, en donde siempre han sido, digamos, 6 los tazones más importantes, ¿no? Que a la fecha con el College Football Playoff, pues son los 6 tazones que hoy día se están rotando, digamos, las semifinales para el campeonato. Y a ver, platícame, Fede, ¿cómo funciona esto de la rotación de los tazones? Bueno, pues al final de cuentas tenemos, como tú bien dices, 6 los que son tazones más importantes, ¿no? Pero los que han venido tomando la posición de que al haber 2 juegos de semifinales, bueno, pues un año le toca a lo mejor al Rose Bowl y al Sugar Bowl, las semifinales, y al año siguiente las semifinales la van a tomar el Orange Bowl y el Cotton Bowl o el Sun Bowl, y entonces, pues así es como se van rotando el que cada uno de esos tazones albergue las semifinales en un calendario y los ganadores de esos tazones juegan ese juego por el campeonato, ¿no? Así es, profundizando el punto que efectivamente así funciona, se rotan cada 3 años y de hecho ya están hechas las parejas. Es decir, el Sugar Bowl
enfrenta al 1 contra el 4, el Rose Bowl al 2 contra el 3, luego el Orange Bowl el 1 contra el 4, luego el Cotton Bowl el 2 contra el 3, y el siguiente año el Peach Bowl el 1 contra el 4 y el Fiesta Bowl el 2 contra el 3. Y como ya pasaron 3 años, regresamos a la misma rotación y vuelve el Sugar Bowl y el Rose Bowl. Y así se van a ir rotando cada 3 años en lo que dura, pues digamos, este formato del campeonato colegial, ¿no? Es un formato que se ha vuelto más justo en términos del campeón, porque tienes que pasar a una semifinal y una final, pero que desde mi punto de vista pues le ha perdido un poquito de atractividad a lo que era ese campeonato que se jugaba en ese tazón en lo particular de 2 conferencias, que hay que recordar que las universidades juegan contra su propia conferencia, por eso insisto que hay algunas que no son tan reconocidas, aunque tengan récords invictos, pero era la oportunidad precisamente en un tazón de jugar contra a otra universidad de otra conferencia en un duelo interconferencias, y había clásicos muy interesantes del norte contra el sur, del este contra el oeste, en fin, de algunas situaciones regionalistas que se creaban esas rivalidades que ahora con este formato pues se han perdido un poquito, ¿no? Así es, así es. Y bueno, en este orden de ideas, pasémonos, digamos, al siguiente tazón en importancia, que aquí pues, ya no es que sea más importante el uno que el otro, ¿no? Sino vamos un poco como por orden de aparición, ¿no? Que vendría siendo el Sugar Bowl. Sí, efectivamente, el Sugar Bowl que se juega ahora en el Mercedes-Benz Superdome en New Orleans, se juega ahí en el estadio que lleva el nombre del patrocinador de los cochecitos Meche, allí en Nueva Orleans, y que se juega ahí desde 1935. Bueno, en realidad en el Superdome desde 1974, porque la sede original de ese tazón fue el estadio de la Universidad de Tulane, desde 1935 que surgió. Fíjate que yo soy de ahí, ¿eh? Yo soy de ahí, de Tulane. Yo soy de Tulane, sí. Soy tuleño, sí. Eres de Tulane. Oye, y a partir de 1974 efectivamente se pasa al Superdome de Luisiana, que bueno, pues ahora cuenta con el patrocinio de los coches alemanes, ¿no? Correcto, efectivamente. Bueno, el hecho es que este tazón nace ahí en 1935 como una ampliación de las celebraciones del Rose Bowl, insisto, el decir, oye, vamos a hacer esto en una zona que también tiene un clima benévolo, como lo es California, pues aquí estamos hablando de Luisiana, y como tú bien comentas, en 1974 se pasa al Superdome, y ahí se lleva a cabo este tazón, que tradicionalmente enfrentaba al campeón de la Southeastern Conference con otro equipo destacado a nivel nacional. Bueno, eso de otro equipo destacado pues ya era juicio del que invitaba, ¿no? El que le invitaba a la fiesta, y que desde 2014, como ya explicaste muy bien, pues acoge a una de las semifinales del College Football Playoff, ¿no? Oye, pero esta es una de las conferencias más fuertes que hay. O sea, este tazón ha tomado una relevancia muy, muy importante porque geográficamente esta conferencia está situada, digamos, en el sur de los Estados Unidos, en el sureste de Estados Unidos, abarcando desde Texas hasta Florida, ¿no? Y llegando un poco hacia, digamos, hacia Virginia, aunque no alcanza a llegar a Virginia, más bien a las Carolinas, ¿no? Entonces ahí tenemos a los Gators, a Georgia, a Kentucky, a Missouri, a Carolina del Sur, a Tennessee, a Alabama, Arkansas, Auburn, al LSU, a Mississippi, a Texas A&M, o sea, es una serie de universidades, pero de super primer nivel en términos de fútbol americano, ¿eh? Sí, de hecho tiene dos conferencias dentro de la conferencia, ¿no? La este y la oeste. Digamos que tiene 2 divisiones, ¿no? Sí, digamos que dos divisiones, para verlo como lo ven en el base, ¿no? Y los equipos destacados ahí pues son Alabama, que ha ganado 9 de las 16 veces que ha ido, Louisiana State University con 6 de 13 y Florida, que ha ganado 3 de 9, ¿no? Así es. Y bueno. Y como decías, bueno, fue creado para esta conferencia. Sin embargo, bueno, pues de pronto empezaron a invitar a los del Big East Conference, ¿no? Que en un poco lo que decías, ¿no? De a quién quiero invitar.
Bueno, y también lo que pasa es que cuando a veces tu equipo campeón, por ejemplo, el caso de Alabama, pensemos que gana, ¿no? Que es un equipo que ha venido destacando mucho últimamente, y te lo llevan porque toca que juegue en ese año y juegue en el Rose Bowl para luego jugar el campeonato nacional, pues es lo que yo decía, que pierde un poco impacto este tazón porque ya no te lleva al campeón de la conferencia, porque se lo llevaron a jugar la semifinal a otro tazón y aquí acaba jugándolo a alguien más, que evidentemente va a ser un buen juego, pero ya no tiene ese impacto que tenía antes desde el punto de vista regionalista, ¿no? Ahora, esta conferencia, el Big East, que posteriormente se convirtió en lo que es el Athletic Coast Conference, que también alberga el Tazón del Azúcar, pues es una serie de universidades que se encuentran en toda la costa este de Estados Unidos y donde podemos encontrar universidades como Florida State, como la Estatal de Carolina del Norte, como Syracuse, como Notre Dame, como la Universidad de Bueno, Miami, los Huracanes. Notre Dame es una cosa medio rara, ¿no? Porque Notre Dame lo consideran como independiente y algunos lo consideran como que está ahí adentro, ¿no? Eso habría que Lo que investigar pasa un es poco. que lo que sucede ahí, Fede, es que Notre Dame es independiente, sin embargo juega como asociado o ha jugado a lo largo de su historia como asociado de algunas conferencias. Actualmente juega como asociado de esta conferencia del Athletic Coast Conference, pero es un asociado, no es, Máximo digamos, un miembro exponente. permanente. Sí, es como que se inscribe ahí, ¿no? A lo mejor paga un derecho, no sé cómo funcione, pero Sí, sí. uh, se inscribe ahí. Bueno, y el máximo exponente de ahí pues, es la Universidad de Clemson, ¿no? Básicamente. Sí, Clemson ahora que ha brillado mucho, pero los Huracanes de Miami tuvieron grandes épocas, las Virginias, tanto la Universidad de Virginia como Virginia Tech, obviamente Notre Dame, la Universidad de Florida State, los Seminoles, pues también han tenido grandes épocas, ¿no? Sí, y Duke, por ejemplo, a lo mejor no en el americano, pero sí en el básquet, ¿no? Entonces, pues sí tiene sus movilizaciones en el deporte en el que estaríamos hablando, ¿no? Sí, así es. Y bueno, pues básicamente estas son las conferencias que normalmente enfrentaría el Sugar Bowl. ¿Qué tazón nos Correcto. seguiría, mi Fede? Pues mira, el tazón que seguiría es precisamente el Orange Bowl, ¿no? El tazón de la naranja, que actualmente se juega ahí en el Hard Rock Stadium. Antes, evidentemente, se jugaba en el Orange Bowl, todo esto ahí en Miami, Florida, ¿no? Lo que pasa es que el nombre, o sea, el estadio siempre ha sido el mismo desde el 35 hasta 1996, nada más que el estadio se llamaba el Orange Bowl de Miami, ¿no? De donde tomó su nombre. Y luego hasta 1996, a partir de 1997, entonces sí se cambió al estadio de los Delfines de Miami, que es en aquel entonces era el Sun Life Stadium, que ahora es el Hard Rock Stadium, ¿no? Sí, que ha cambiado mucho. El patrocinio del estadio de Miami, de los Delfines, ha cambiado, ¿no? Ha tenido varias connotaciones, como que no han agarrado un patrocinador de largo plazo. Hoy lo tiene Hard Rock, pues vamos a ver si dura, ¿no? Ya ha durado, y lo que pasa es que Miami, los Delfines de Miami no eran precisamente un equipo que atrajera muchos patrocinios porque ha pasado 20 años de malas rachas, y bueno, pues ahora parece estar tomando un segundo aire, pues ojalá dure este patrocinio. Pues sí, aunque no siempre el estadio tiene que ir en función de precisamente de lo que dé el equipo únicamente, ¿no? Porque pues ahí está el estadio de Dallas, es el AT&T, ¿no? Que a final de cuentas tiene otros usos además de lo que es el equipo. Pero bueno, esos son otros temas. El hecho es que pues de 1968 hasta el 91 enfrentaba al campeón de una conferencia que ya no existe, que es la Big Eight, con otro equipo destacado, ¿no? Y posteriormente pasó a ser el campeón del Big Eight contra el Atlantic Coast Conference o bien el Big Eight contra la Big East, que además fue campeonato nacional en aquellos momentos, ¿no? Y ya después fue cambiándose a diversos enfrentamientos con diferentes conferencias, ¿no? Aquí como que respetaron un poco menos esos enfrentamientos, llamémosle predeterminados, ¿no? Así es, entonces finalmente este tazón se casó con la conferencia del Athletic Coast Conference y es el que presenta normalmente a su campeón cuando el campeón no está peleando por alguna semifinal, como ahora es el formato, porque si va a una semifinal no necesariamente se va a jugar en este tazón, sino en el que le corresponda de acuerdo a la rotación.
Sí, correcto. Este es un tazón que normalmente, si los que nos hacen favor de escuchar lo recuerdan, pues es un tazón que se disputaba ya entrada la noche de ese 1 de enero, ya era muchas veces el último juego que se transmitía y que se jugaba, y que se hizo muy famoso por su show de medio tiempo, ¿no? Era un tazón que efectivamente se le esperaba porque presentaba algo especial, más allá de las bandas y las porristas, y este tazón presentaba algo distinto, y tenía como equipos destacados, bueno, pues Oklahoma, que lo ha ganado en 12 de 19, Nebraska en 8 de 17, y Miami, que en su momento, pues recordemos aquellos buena cantidad de quarterbacks que pasaron por ahí por los Hurricanes, ¿no? Me recuerdo a Steve Walsh, me recuerdo también a Vinny Testaverde, ¿no? Como los Sí, quarterbacks cómo no. que traían los Hurricanes. A mí me tocó ver coronarse a Vinny Testaverde con los Huracanes de Miami, allá en la década de los 80s. Sí, ese Vinny Testaverde que acabó jugando como hasta los 57 años, creo, ¿no? Y en un chorro de equipos, pero curioso, estos quarterbacks, pues no muchos cuajaron, ¿no? Pero en su momento, pues fueron Heisman y fueron campeones, ¿no? Bueno, Miami ganó 6 de 9 veces que ha jugado, y pues con una buena cantidad de juegos destacados en este tazón, ¿no? Así es, mi querido Fede. Y ahora, ¿a qué tazón nos pasamos? Pues mira, el siguiente tazón del que tenemos que hablar forzosamente, pues es del Cotton Bowl, ¿no? Así es. Este Cotton Bowl que se juega precisamente ahí en el estadio AT&T en Dallas, Texas, que se inicia en 1937 como parte de la feria ahí tejana, y que pues tiene su origen, o por lo menos eso dicen, ¿no? Que un güey ahí, un tejano de esos adinerados, de nombre J. Curtis Sanford, pues puso el varo para que se jugara y para que se tuviera su tazón el Texas, ¿no? Porque Texas necesitaba tener un tazón, y se celebró pues en el Cotton Bowl precisamente hasta el 2010, ¿no? Siendo que tradicionalmente enfrentaba al campeón del Southwestern contra el campeón del Big Eight, o bien del Southeastern, ¿no? Y a veces invitaban a Penn State o a Notre Dame. Esos eran los equipos normalitos que jugaban este tazón. Así es, así es. Esta Southeastern Conference, también una conferencia de bastante buen nivel, ¿no? Sí, cómo no. ¿Qué equipos te recuerdas que estaban por ahí? Pues en su momento, pues estuvo, perteneció, no me recuerdo si todavía están en algún momento, pero estuvo Georgia, estuvo Florida, estuvo Texas A&M en su momento, Sí, es que precisamente esta conferencia desaparece, y es lo que da pie a que la Southeastern tenga sus dos, hablábamos de dos divisiones, porque esta conferencia desaparece, y ahí pues muchos de los equipos acaban en esta actual, ¿no? Porque desaparece la Southwest, entre otras cosas porque estos camaradas de Southwest fueron sancionados por andar quebrando las reglas de amateurismo, ¿no? Y entonces les dijeron, ¿sabes qué? Pues ahora tus partidos no te los pasamos por tele y no puedes jugar en ningún tazón. Y eso, pues el golpe desde el punto de vista de presupuesto, pues estuvo grueso, ¿no? Sí, estoy completamente de acuerdo contigo. Al final, pues son deportes colegiales y bueno, obviamente yo creo que el máximo representante hoy día de esta, pues podría ser dos, ¿no? Alabama y LSU, yo creo que son los dos grandes representantes del Southeastern, ¿no? Sí, sin duda, ¿no? Pero bueno, este es un tazón que ya dijimos, acoge una de las semifinales, hay rotativas. Los equipos destacados, pues son los tejanos, ¿no? Texas, que ha ganado, Texas en Austin, ¿no? Que ha ganado 11 de 22. Los Aggies de Texas A&M han ganado 5 de 13, y Notre Dame, siendo un invitado, pues ha ganado 5 de 7 veces que ha estado participando en este Cotton Bowl, ¿no? Así es, así es. Y sí, efectivamente se dice la leyenda que fue un adinerado de Texas el que decidió que Texas. ¿Y sabes qué? La realidad es que Texas, este dato es un dato curioso que no viene mucho al caso, pero yo no sé si tú sabías que el estado de Texas
es es el estado donde más fútbol americano se juega desde, digamos, las ligas infantiles, la famosa Peewee, y de ahí han salido la mayor parte de jugadores de la NFL, del estado de Texas. Mira, yo he escuchado que era un estado que tenía muchísimos equipos, muchísimas universidades, seguramente también tiene potencial económico y las ganas, ¿no? Porque no siempre se tiene esa capacidad, pero sí, el fútbol americano claramente es uno de los elementos que en Texas pues se arraiga, simplemente la cantidad de campus que tiene la Universidad de Texas, ¿no? Que Texas en Austin, Texas en El Paso, vamos, tienes una buena cantidad de campus que cada uno tiene sus propias rivalidades, ¿no? Y eso, pues siempre la competencia te va a mejorar, ¿no? A final de Sí, cuentas. estoy completamente de acuerdo contigo. Y bueno, pues al final del día, un tazón colegial de los que son también bastante representativos de este tema y que además son de los que albergan de los mejores juegos, ¿no? Correcto. Y esto nos lleva al penúltimo de los tazones sobre los que vamos a repasar hoy, que sería el Peach Bowl, ¿no? El tazón del durazno, que se juega en Atlanta, se juega en Georgia, actualmente en el Mercedes-Benz Stadium. Curiosamente tiene el mismo patrocinador que el otro domo. Y este empieza en 1968, se jugaba en el Atlanta Fulton County, ahí se jugó del 71 al 91, después en el Georgia Dome del 92 al 2016, y aquí participaban normalmente equipos destacados del Atlantic Coast Conference y de la Southeastern Conference, igualmente hasta el 2014, en donde pasó, como ya hemos explicado varias veces, a pues ser una rotación de los partidos de semifinales, ¿no? Así es, que ha también presentado grandes partidos, se ha colocado como uno de los tazones de mayor nivel, pues ha presentado muy, muy buenos partidos, ¿no? Por ejemplo, en el 2019, el año pasado, jugó LSU contra Oklahoma, ¿no? Sí, bueno, ahí en el 2012, ¿no? Cuando Clemson le gana 25-24 a LSU, ¿no? Claro, O un aquel, tremendo juego. sí, o aquel 2013 donde Texas A&M le gana 52-48 a Duke, ¿no? Entonces, la verdad es que las personas que no ven el fútbol americano colegial, pues yo sí les invito a que lo hagan. La realidad es que es un juego muy diferente, tiene algunas otras reglas, no sustantivas, pero que modifican algunas cosas, hay más errores, hay más jugadas sorpresa. La verdad es que es bastante, bastante divertido ver un juego colegial y pues vale la pena que le den la oportunidad si es que no lo hacen, ¿no? Y fíjate, como dato pues, relevante o curioso de este tazón, ¿tú te recuerdas en 2017 donde se enfrentó la Universidad Central de Florida, que me platicabas en algún momento, y le ganó a Auburn, a los Tigres de Auburn, 34-27, en una temporada invicta para USCF, en donde ellos reclamaban el ser el número uno, ¿no?, de la nación, habiendo quedado invictos y habiéndole ganado a uno de los mejores equipos de esa temporada, que era Auburn, además ganándole bien, 34-27, y desafortunadamente no ganó ese campeonato, ¿no? Sí, bueno, eso pasa mucho con esta universidad en particular, nunca le dan la oportunidad, quién sabe, a lo mejor no se pone a mano, no lo sé, pero es un hecho que esta universidad en particular no le dan el reconocimiento y nunca le permiten, y cuando compite a veces compite y gana, y sin embargo ni así le dan esas capacidades. El gran ¿no? problema de esta universidad es que juega en una división bastante mediocre, que es el American Athletic Conference, donde está la Universidad de Cincinnati, la Universidad de Houston, la de Memphis, la del sur de Florida, la Universidad Metodista del Sur, que ahí jugó Eric Dickerson, por cierto, la Universidad de Temple, del Tulane, Tulsa, y la Universidad Estatal de Wichita. Entonces, esto es lo que no le permite a la Universidad Central de Florida a pelear por el primer lugar, ¿no? Sí, es un poco lo mismo que le pasa a la Universidad de Marshall, ¿no? Que es famosa por la película de Somos Marshall, una gran película ahí con Matthew McConaughey. Si no la han visto, la deben de ver, independientemente de que les guste el fútbol americano o no. Que le pasa lo mismo en la Conference USA, ¿no? Que juega contra Carolina del Norte en Charlotte, contra la Universidad Internacional de Florida,
contra Florida Atlantic, contra Kentucky Occidental, contra la estatal de Middle Tennessee y contra pues algunas por ahí que casi juegan contra, pues como tú decías, ¿no? Contra el grupo Cultural ISEC y no te la crees. Exacto, exactamente. Así fue como es la historia de este tazón y del tristemente mencionado Universidad Central de Florida. Correcto. Bueno, y por último, ya para acabar con este repaso, pues nos queda el Fiesta Bowl, ¿no? Que este se juega en la Universidad de Phoenix, ahí en Glendale, en Arizona. Se disputa desde el 71, antes se jugaba en Tempe, ahí también en Arizona, en el estadio de los Sun Devils. Y bueno, pues este es curioso, ¿no? Porque aquí nace precisamente para asegurar que algunos de los equipos de la Western Athletic Conference tuvieran un lugar en un tazón, porque no le daban chance de jugar ningún tazón. Entonces ahí dijeron, pues no me dejan jugar un tazón, pues yo hago el mío. Entonces yo me invito a mi tazón. Así es. Y bueno, pues fue poco a poco ganando un poco de prestigio y ya, bueno, pues fue incorporando e invitando a universidades del Big Ten, del Pacific 12, del Big 12. Y bueno, pues hoy pasa a ser uno de los tazones que alberga, insisto, a una de las semifinales, ¿no? De hecho, por mucho tiempo fue el Fiesta Tostitos Bowl, ¿no? Ahora es el Vicio Bowl, que es el nuevo patrocinador, pero hasta hace no mucho era el Tostitos Bowl, ¿no? Sí, efectivamente. Son buenos los tostitos, ¿no? A mí me gustan. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Botaneas bien, ahí te armas tus buenos nachos con los tostitos. Y sí, efectivamente, el resumen de esto, mi querido Fede, es cómo ha funcionado la dinámica económica y deportiva y cómo han coadyuvado estos tazones colegiales a generar ese interés y esta dinámica económica y esta derrama económica en el deporte colegial, ¿no? Completamente. La verdad es que es algo muy poderoso. Nada más déjame dar los equipos destacados aquí del Fiesta, porque es interesante ver que Penn State, que ha venido muy a la baja a partir de los problemáticas ahí que tuvieron de abusos sexuales a la salida de Joe Paterno y demás. Pero bueno, Penn State ha aparecido 6 veces, lo ha ganado las 6 veces. Arizona State lo ha ganado 5 de 6 veces y Ohio State 4 de 6 veces, ¿no? Y con lo que tú decías, bueno, pues sí, completamente, ¿no? La verdad es que el patrocinio de Nike o en su momento de Reebok o de Adidas, los derechos de televisión, es sumamente importante todo el conglomerado que está atrás de esta industria del fútbol americano colegial, que pues ha ganado una preponderancia a lo largo del tiempo enorme. Insisto, el prime time del sábado en la noche lo tienen prácticamente toda la tarde, pero el sábado en la noche lo tiene el fútbol americano y los profesionales no se pueden meter ahí hasta que termina precisamente la temporada colegial, ¿no? Hay que recordar que las prepas juegan en viernes, las universidades en sábado y los profesionales en domingo, más lo que se ha venido dando en la liga, que son los jueves y los lunes, ¿no? Así es, y no olvidemos de este Tazón Fiesta, pues que albergó el año pasado nada más el partido de Clemson contra la Estatal de Ohio, que fue un juegazo que ganó Clemson 29-23. Sí, ahí destacando el tremendo Trevor Lawrence, ¿no? Que ahora vamos a ver con quién lo va a reclutar. Que por cierto ganó corriendo en lugar de pasando, pero bueno, ganó el partido y lo ganó bien, ¿no? Sí, seguramente si es que no pasa otra cosa lo veremos en los Jets, ¿no? O eso pareciera. Así pareciera ser. Pues mi Fede, yo creo que buen programa en donde repasamos estos tazones, la tradición de la tazoniza, todos aquellos aficionados del fútbol americano esperábamos con gran ilusión el día después de Año Nuevo y nos despertábamos temprano a ver el desfile de las rosas y así consecutivamente todos los tazones que nos presentaba la televisión ese día. Sí, ¿no? Tu tío Nicolás, ¿no? Te invitaba precisamente a ver el desfile y ya luego veías los juegos. Nicolás Rosas, ¿no? Muy bien, eres un maldito guarro, pero tienes toda la maldita razón. Muy bien, mi Fede. Pues muy padre y nos vemos, yo creo que la siguiente semana con un nuevo programa. Ya platicaremos, es un programa especial, ¿no? Mi Fede es el programa número 20.
Sí, es el programa número 20, el que nos da la segunda decena. Ya les platicaremos qué va a pasar con este programa y con las siguientes apariciones de Touch Bolas y más. Pero bueno, pues ojalá se hayan divertido, ojalá le activen la campana, se suscriban, nos difundan. Y bueno, pues este es un esfuerzo amateur para darles un poquito de visión diferente a lo que pueden encontrar en otro tipo de medios, en otro tipo de, pues, de opciones, todas válidas. Pero en fin, les agradecemos su presencia y estamos en comunicación. Estimado Fede, como siempre, un gusto. Nos estamos viendo. Muchas gracias a todos. Hasta el siguiente programa.